Hola, buenos días a todos y todas. Acá estamos con Marcelo Pacman, autor de múltiples libros, ¿no? De psicología sistémica. Marcelo ha escrito sobre todo sobre terapia sistémica vinculada con la filosofía. Esa es una de las razones por las cuales lo hemos convocado a esta pequeña sesión en el marco de la revista Academia. Buenos días, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. De nada. Marcelo, hay una pregunta que en nuestra corta vida de academia, de este vínculo entre la filosofía y la psicología, le he hecho Sí, a otro entrevistado y quisiera partir por ahí, ¿no? Eh, ok. ¿Por qué filosofía y psicología? ¿Por qué recurrir a esa combinación? Sí. Eh, ¿por qué yo? Porque ha sido un interés personal, incluso anterior al interés por la psicología, mi interés por la filosofía. Eh, de hecho, yo comencé a estudiar filosofía, pero eran tiempos muy tormentosos en la Argentina en aquel momento, donde yo vivía hasta los 36 años y que hacía casi imposible continuar. Entonces, por esa cosa que había en aquel momento, que había partes de la universidad que eran vistas como más tranquilas, eran menos amenazantes para los tiempos aquellos y quienes gobernaban. Eh, Me pasé a medicina, Oye, tremendo eh, cambio, ¿eh? ¿sí? Porque de psicología era dentro de la misma facultad, entonces no tenía las mismas dificultades, ¿no? Eh, y medicina, claro, era como un lugar que había sido un poco olvidado por el gobierno en los primeros años que estuve. En los últimos ya no era así, terminó siendo igual problemático, pero no al punto de ciencias humanas, ¿no? Pero claro, eso fue una cosa circunstancial de acomodación que no terminó mi interés por la filosofía, ¿no? Mm. Eh, eh, que era muy anterior, en verdad, porque eh, había una gran biblioteca cuando yo era chico en mi casa. Mi padre no era un lector de filosofía, pero sí era un gran lector de literatura y entre las cosas que leía mucho era la literatura de Sartre. Um, ¿El teatro de y Sartre? el teatro, la novela, los cuentos cortos, no la filosofía dura de Sartre, porque a él no le interesaba eso. Pero, y así como Sartre, Albert Camus, y, entonces eso cuando yo llegué a la adolescencia eran libros que estaban por allí. Eh, y a partir de eso a mí sí me interesó ir más allá y empezar a estudiar filosofía. Al mismo tiempo, en el tiempo que estuve en filosofía, eh, tuve un par de muy buenos profesores, ¿no? Y me permitió hacer buenas lecturas de Hegel, de Heidegger, eh, y después otra cosa que se puso un poco de moda en aquellos años era estudiar marxismo. Todo el mundo Mm. estudiaba marxismo, ¿no? Había grupos de estudio de marxismo. Eh, Había algunos profesores que circulaban, ¿no? Y visitaban las casas y se hacían grupos.
y demás, y yo también estuve en alguno de ellos. Entonces siempre estuvo ahí esa mirada, ese interés, eh, y eh, era como natural, digamos, ¿no? Marcelo, perdón que te interrumpa, pero me llama la atención esto que dice. Yo conozco tu obra, ¿no? La he leído extensamente. eh, y que desde tu casa, desde tu papá, ya se leían franceses, ¿no? Y hay algo que está muy marcado en tu obra, es en la presencia de Foucault y de Nancy. Eso no puede ser casualidad. No, no, claro que no. También yo iba a una escuela secundaria que en la Argentina depende de la Universidad de Buenos Aires, entonces tiene como un programa que es diferente al de las escuelas secundarias habituales, y donde estudiábamos mucho francés, porque tenía un acuerdo con la Alianza Francesa, la escuela. Entonces, en 4 años hacíamos 8 años de Alianza Francesa, lo cual nos daba un buen entrenamiento, ¿no? Para leer bastante fluidamente el francés, ¿no? Y por diferentes motivos nunca perdí eso, así que todavía leo el francés, y ahora que mi hija está en la universidad en Montreal, y yo estoy a 5 horas de auto de allí, cuando voy puedo practicarlo también. Claro. Y así, esas cosas, ¿no? Un poco contingentes y un poco no, porque uno va eligiendo también. Mm, mm. Oye, siempre me he preguntado, ¿por qué te fuiste de Argentina? Me cuentas que te fuiste a vivir te fuiste de Argentina a los 36 años. Sí, ¿Te fuiste directo a Estados Unidos? sí, vine a Estados Unidos en el año 89, a Massachusetts, donde todavía estoy, hace media vida casi, prácticamente. Y me vine porque eh, estaba un poco, una mezcla de, siempre hay un factor que te empuja para afuera y otro que te atrae desde afuera. Eh, Me empujaban algunas cosas que pasaban en Argentina. En Argentina uno tiene siempre buenos motivos para irse. Y de hecho siempre hay gente que se va, que se va. También hay mucha gente que vuelve, cosa que yo no hice. Pero también me atraía que yo había hecho un vínculo con alguna gente de la Sociedad Americana de Cibernética. Mm, Eh, y esa relación, más una relación con Carlos Lustig, que es un terapeuta sistémico, histórico, que me invitó a trabajar con él. Y entonces, bueno, se juntaban esas cosas para ser activo realmente, ¿no? Venir. Eh, Como siempre pasa, hay un plan temporario, pero después uno empieza a quedarse, a mezclarse con cosas. Y bueno, y me fui quedando, ¿no? tú conocías, yo entiendo que tú conocías a Von Foster, ¿no? Sí, Heinz von Foster era una de las personas de la sociedad cibernética que me conectó con ese mundo, ¿no? ¿Tú lo conocías desde Argentina o lo conociste una vez que te fuiste para Lo allá? conocí en Argentina, eh, y después, por un poco tiempo, continuamos, que donde él había visitado, continuamos correspondencia, y él me invitó a venir a una reunión en el año 88 de unas conferencias que se llamaban conferencias Gordon, que era una fundación, la Fundación Gordon, que todavía existe, que hace montones de conferencias, no más de cibernética, pero hacía en esa época conferencias de cibernética que eran muy interesantes, eran conferencias cerradas, cerrado, de no demasiada gente, y él me invitó a una de esas, lo cual también me permitió relacionarme con todo ese mundo, ¿no? Mm.
Tú Sí, tuviste una relación más o menos cercana, editaste un libro de él, sí, eh, edité Semillas que Cibernéticas. todavía yo creo que es Las Semillas de la Cibernética, es una compilación Sí, de obras de él con una introducción que hice y pequeñas introducciones a las cuatro partes que tiene, sí, sí, sí. lo cual me permitió trabajar más con él. Sí, fue una cosa bien interesante. ¿Y, y, y cuánto influyó Von Foster en tu obra? Porque dentro de los textos que yo he leído tuyos no aparece mucho, a pesar de que tengo la sensación de que en tu biografía sí es importante. Sí. Eh, influyó de ese modo indirecto en muchos aspectos en que influye en el trabajo de uno cosas que uno ha leído mucho, que es para profundizarlas más y sostener unos aspectos y separarse, diferenciarse de otros, ¿no? Mm, mm. Eh, ¿Cuánto influyó la cibernética en tu obra? Porque una de las cosas que yo noto, en algún sentido nuestras biografías se parecen algo, ¿no? Yo primero estudié filosofía también. Esa es una de las razones por las cuales yo me aproximé tanto a tu obra. En particular, gusto mucho de Foucault y de Nancy. Eh, y además me gusta mucho la cibernética de primer orden, que es una nomenclatura de Von Foster. Pero veo poco de la de cibernética segundo orden, clásica. cibernética de segundo orden. O sea, Sí. claro, pero él clasifica, hace esta distinción entre cibernética de primer orden y cibernética de segundo orden, Segundo ¿no? orden, sí. Eh, a mí yo gusto mucho de la cibernética de primer orden, y no está muy de moda, pero lo encuentro Ah, interesantísima. Eh, ujú. ¿Cuánto hay de la cibernética en tu obra? Yo tengo la sensación que si bien se vincula de algún modo, sería difícil clasificar tu propuesta en el psicoanálisis, mucho más lejos todavía del cognitivo-conductual, pero en la sistémica no sé si es un lugar muy cómodo también, creo que es distinto, se distancia. Sí. Eh, influyó mucho en el comienzo de mi trabajo en los Estados Unidos. Eh, yo venía también con un largo trabajo de años sobre Bateson. Eh, Heinz tenía con Bateson una relación donde lo reconocía y al mismo tiempo no era que trabajaba exactamente el mismo tipo de cosas que Bateson, ¿no? Eh, aparte, Bateson era básicamente un cientista social y Heinz era un físico, ¿no? Entonces él empezó con las ciencias duras, se interesó en los albores de la inteligencia artificial y ¿Mm? después cuando estaba un poco casi retirado, empezó también por una situación contingente que se fue de Chicago, cerca de Chicago, un lugar muy frío, se cansó de todo eso, se fue a California y se vinculó con la gente del MRI, del Mental Research Institute. Y ahí empezó como una segunda vida en la última parte de su vida, donde y conoció terapeutas, trabajó con terapeutas y demás. Cuando yo llegué acá, había un fuerte movimiento que utilizaba mucho todo el lenguaje de la segunda cibernética. Eh, y estaba muy relacionado con toda la cuestión del observador. El observador era la palabra que más se repetía, era el observador, el observador. ¿No? Y la aplicación de los principios cibernéticos al propio observador. Cibernética de los sistemas observantes. Sí, claro. Este, y
Eh, Eso fue importante, pero también fue importante otras cosas. En el mundo de la cibernética conocí a Donald Schoen. Donald Schoen, que era una persona muy interesante, porque era un arquitecto, un urbanista, de hecho, ¿no? Pero se interesó en el trabajo epistemológico, desarrolló toda esta noción del conocimiento en acción, que a mí me pareció sumamente útil para el tema de la psicoterapia. Pero eso ya era como una tangente, digamos, al trabajo cibernético de Heinz, ¿no? De Heinz von Förster. También estaba en esa época Ernst von Glasersfeld, que era otro de los popes cibernéticos el constructivismo, ¿no? Y al mismo tiempo se iba desarrollando en paralelo el movimiento construccionista social, donde yo conocí a algunas de las personas, pero había en eso algo que no terminaba a mí de convencerme. Finalmente, el hecho de que yo era médico tuvo bastante que ver con que, bueno, yo no dejaba fácilmente de pensar en los cuerpos como algo más que pantallas de proyección de um, cuestiones sociales, ¿no? Para mí los cuerpos tenían su autonomía. Esto no era ajeno tampoco a Francisco Varela, ¿no? Mm, De recordar que a Varela siempre quedó en muchos ambientes, sobre todo en el mundo de la terapia, como una especie de acompañante Humberto Maturana, pero Varela tenía sus propios intereses, su propia obra, eh, que se separó claramente de Maturana, y hay que recordar que una de sus obras fundamentales se llama Principio de Autonomía Biológica. mm. Entonces, principios de autonomía. La autonomía le importaba también. Varela no era alguien de los que repetía todo tiene que ver con todo, esa especie de Como un mantra, ¿no? vulgata sistémica, ¿no? Todo Sí, sí. tiene que ver con todo. Decía, no, un momento, no todo tiene que ver con todo. Mm, Y aparte hay autonomías relativas en el mundo biológico, ¿no? Entonces, y de eso hay que dar cuenta también, porque viviríamos en un mundo muy diferente si todo tuviera que ver con todo y no hubiera subsistemas que tienen su propia autonomía, ¿no? Entonces, mm, todo eso me interesaba, al mismo tiempo que me interesaba lo que estaba pasando socialmente con la terapia familiar. El comienzo de los 90 fue la época en que apareció el managed care, ¿no? Los cuidados administrados, que básicamente fue la apropiación por compañías de seguros, ¿no? De la práctica médica y la práctica psicoterapéutica, ¿no? Entonces también había que lidiar con eso. Estaba en Massachusetts, oeste de Massachusetts, donde todavía hay importante población latina, puertorriqueña. Entonces también estaba el problema de la cuestión de la inmigración. Entonces todo eso fueron estímulos con los que, bueno, tenía que hacer algo para pensarlo. Y al mismo tiempo, el estar en Estados Unidos, y esto fue una diferencia importante con Argentina en aquellos años, me permitió empezar a ir a Europa con frecuencia, ¿no? Y a seguir lo que estaba sucediendo allá y empezar a ensayar algunas ideas que iba desarrollando en cursos, en seminarios que yo iba dando, ¿no? mm.
Mencionaste a Bateson hace un ratito, eh, Sí, y, y en el exilio del Mesías hay un regreso a Bateson, ¿no? Creo que dentro de tus textos es el que sí, más lo menciona. sí, sí, sí. Ahí intencionalmente eh, lo hago porque como uso por primera vez el concepto de una perspectiva post-sistémica, ¿no? Eh, y no lo uso como alguien que dice, porque el post se ha usado mucho, ¿no? Mm, En filosofía, postestructuralismo, postmodernismo, pero tenía que aclarar primero, bueno, qué tipo de post estoy usando cuando hablo de post sistémico, no estoy hablando de, bueno, tiramos la sistémica y hacemos otra cosa. No, no, estoy hablando de utilizar la sistémica, pero también explorar esos caminos que la sistémica dejó a medio recorrer, ¿no? Y para mi gusto había de eso en Bateson, y como Bateson es como el gran gurú del mundo sistémico, con buenos motivos, porque es un pensador fundamental. Me pareció importante volver a él y explicar con un detalle que no lo había hecho anteriormente, en qué lo estoy siguiendo, en qué me estoy separando, porque creo que hay aspectos de su trabajo que se pueden profundizar más, y que justamente en esos aspectos de su trabajo que se pueden profundizar más está la cuestión de lo post-sistémico, ¿no? Donde hay cosas para hacer que se pueden hacer y que yo creo que son útiles e importantes de hacer, que se separan, ¿no? Que se meten en cosas donde él no se metió. Explico ahí lo más que puedo cuáles son esas cosas. Eh, y de ahí que sí, tenés razón, ¿no? En la observación de que sí hay una dedicación, hay 3 capítulos enteros dedicados a este trabajo de revisión y distinción, ¿no? mm, de Bateson. mm. En el último capítulo del exilio del Mesías es un Sí, capítulo difícil, ¿no? O por lo menos para mí. Para mí fue difícil. Voy a ser más exacto. Para mí fue difícil. Eh, ¿A qué apunta ese capítulo? Eh, decí algo más de qué te resultó difícil. Creo que me costó, voy a hablar desde mí, ¿no? Claro, Me costó conectar el contenido del último capítulo con el resto del texto, ¿no? Ahí te distancias un poco más de lo que venías hablando de Bateson, etcétera. sí. En esa trilogía hay una estructura que se repite en todos los libros, ¿no? En los tres, el último capítulo es como una especie de eh, aplicación de lo que se dijo eh, a un tema que en sí no fue del todo desarrollado hasta ese capítulo, ¿no? Eh, y eso pasa en los 3 libros. Eh, una cosa que sucedió al ir escribiendo esa trilogía, que llevó tiempo, ¿no? Porque la primera parte aparece en 2014, la segunda en Mm. 2018, la tercera en 2022, es decir, pasan años, ¿no? 4 años Sí, claro. cada uno. Eh, También me pasó que yo redefinía un poco el trabajo que en curso, ¿no? El trabajo que estaba haciendo. Y entonces, al llegar a ese último texto, me fue más claro que la primera parte era una especie de estética de la vida cotidiana, Mm. que la segunda era una ética de la vida cotidiana. Y yo me preguntaba, ¿y qué es esta tercera parte, no? Y esa tercera parte
jugando un poco con los términos estética y ética, yo la llamé una mesiánica de la vida cotidiana, ¿no? Un término con el cual trato de nombrar que nosotros estamos parados en este planeta, eh, mirando a nuestro entorno, mirando a nuestra relación con los demás, mirando al mundo en sus aspectos y a los otros de una manera estética, viendo la belleza y la fealdad que abundan en el mundo. Estamos mirando también todo el tiempo preguntándonos qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer no solo con las cosas que en el mundo sistémico se tematizaron como problemas, sino sobre todo qué tenemos que hacer con los dilemas, ¿no? Con aquellas cosas que no tienen una clara solución, ¿no? Que ese es justamente todavía un tema muy försteriano, en verdad, ¿no? Cuando él decía, solo podemos decidir lo que es en principio indecidible, ¿eh? Apuntaba justamente a todo este tipo de situaciones que hay en la psicoterapia que nos traen, donde no nos traen solamente problemas, nos traen situaciones indecidibles, donde Mm. la gente no es que no sabe lo que hacer porque no encuentra la solución, entre comillas. No sabe lo que hacer y tiene razón en no saber lo que hacer, Tienen buenas porque está razones para no saber. porque está enfrentando dilemas, justamente, que no tienen situaciones indecidibles en principio, ¿no? Eh, pero también no solo miramos a los demás, miramos el mundo en el que estamos, sino que miramos más allá del mundo, ¿no? Tratamos de mirar más allá del Mm. mundo. Y eso se ha conformado de una manera que, si bien formó parte de la filosofía, formó también parte de la religión. En nuestro mundo occidental, ha sido muy tematizado en torno al tema de la salvación y del Mesías, eh, pero eh, como sabemos, en la filosofía, en el siglo XX, también ya ha sido tomado esto, ya ha sido considerado esto, y se ha tematizado mucho la cuestión de los mesianismos, ¿no? Que ya sea como algo temible o como algo que puede ser incluso interesante. Pero Mm. en todo caso, era la intención de dar cuenta de ver eh, allí donde las cosas no son como las cosas de todos los días, ese terreno un poco difuminado, ¿no? Que lo ha tratado también Nancy con mucho interés, ¿no? Ahí, Entonces, en ahí, ese, ahí surge lo de la mesiánica del tercer volumen. en el tercer volumen, ah, pones la frase, ¿no? Que yo no he leído en ningún otro texto de psicología, que es una vida que valga la pena de ser vivida, ¿no? Eh, Sí, y- eso es muy central en la segunda parte, que se llama el sentido de lo justo, ¿no? tienes toda la razón. Ahí Sí, tienes toda la razón. Y ahí pones sí, un caso precioso, precioso, de un chiquitito que tiene una enfermedad que no describes, ¿no? Y tú le haces dos dibujos, ¿no? Uno del sí, principito y otro de un centauro. Eh, sí. ¿Cómo viviste ese caso? A mí, yo insisto, yo he leído tu obra y por alguna razón ese caso, ese en particular, tocó una fibra. Es uno que no puedo olvidar. Mm, sí. Es interesante esto que contás, porque eso le ha pasado a mucha gente leyendo estos textos que se han quedado con alguno de los casos que en general los presento como viñetas, ¿no? A veces largas, pero que se le han quedado pegados, ¿no? Que no se han podido despegar de ellos y que han sido fuente de pensamiento, lo cual es Mm. interesante, ¿no? Eh, Ese fue un caso muy
muy viejo para mí. Cuando yo lo escribo ahí han pasado varias décadas. Pero si volviste a él es porque también te marcó, ¿no? Absolutamente, yo siempre lo había querido escribir, pero en verdad, por cómo, por las características de cómo fue la situación, pues ese chico no sobrevivió. En esa época, la enfermedad que tenía no sobrevivía en general. Eh, a mí me parecía que yo no tenía derecho de usar esa situación, ¿no? Me parecía que había sido importante para mí, me había permitido muchas cosas, pero como que tenía que dejarlo en paz, ¿no? Pero eso cambió en determinado momento, con el paso del tiempo. eh, Empecé a pensar que no, que era algo que podía justamente tener sentido de volver a traer. eh, y realmente fue una satisfacción poder hacerlo. Eh, y a mucha gente, como te pasó a vos, le ha resultado significativo en Mm. varios aspectos, ¿no? Al mismo tiempo fue para mí importante porque, de hecho, antes de escribirlo, porque obviamente lo que había pasado concretamente yo lo tenía escrito en papeles que ya se estaban poniendo amarillos, eh, y fue importante a lo largo del tiempo para desarrollar muchas ideas y conceptos, ¿no? Entonces, para ese momento ya era injusto no traerlo, porque yo había desarrollado muchas cosas pensando también, entre otros, en esa situación, en esa relación con aquel chico, ¿no? Es interesante la conceptualización que utilizas, ¿no? Porque partiste diciendo que no te parecía bien y luego que era injusto no traerlo en el Sí, contexto del sentido de lo justo, ¿no? Que exactamente. se titula, Sí, es el título de tu libro. sí, exactamente. Sí. Marcelo, esta pregunta también siempre te la he querido hacer, ¿no? Algún minuto con Rodrigo Morales, que es la persona que nos permitió conectar. Sí. eh, en una de las eh, veces que te he escuchado, no con el protagonismo que tengo ahora, evidentemente, te hice esta Sí. pregunta y te la quiero volver a hacer, ¿no? Ujú, Eh, Preguntarte por la técnica. Cuando uno ve los textos milaneses, uno ve ujú. eh, que ellos proponen técnicas concretas, ¿no? Cómo preguntar, qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Sí, Uno lee a Minujín y lo mismo, aparecen técnicas, qué hacer y cómo hacerlo. Pero sí, uno lee a Pacman y no aparece eso. sí. No aparece pero ¿cómo se hace? Eh, Eso tiene que ver con varias cosas. Por un lado, tiene que ver con que yo un poco explícitamente he estado tratando de distanciarme de aquello que Donald John llamaba el enfoque técnico racional, ¿no? De las aplicaciones sociales de las ciencias sociales, ¿no? Eh, y quería hacerlo porque, por definición, yo no estaba tratando de introducir otro elemento técnico-racional, sino que estaba tratando de introducir con el tema de las singularidades, la distinción entre el sentido y el significado, la poiesis, eh, los eventos poéticos, algo que justamente es como un contraste con todas las técnicas racionales, ¿no? Es algo que aparece y aparece sin invitación, como me gusta decir, eh, y al aparecer sin invitación tiene como una tendencia a, a ser como algo que molesta. Y cuando uno está muy apegado a sus modelos técnicos racionales, justamente,
hay como una tendencia natural a dejar de lado todo eso, ¿no? Que molesta, que aparece, eh, que nos toca sensiblemente, sensorialmente, que nos toca a nivel del sentido, de lo que yo llamo el sentido, Ujú, pero eh, todo el punto para mí era justamente ver que el contraste entre lo técnico racional, lo modelizado y las singularidades del sentido era importante de llevar adelante. Tenía una función y la función importante era la de dinamizar las normas que nos dicen que tenemos que actuar profesionalmente, ¿no? Entonces, por varios lados había un, un interés, ¿no? En hacer eso. Y justamente no hay grandes técnicas, pero hay algunas que yo menciono, las menciono más en supervisiones tal vez, eh, pero no son técnicas que se parecen a las de, por ejemplo, hacer preguntas circulares, por ejemplo, ¿no? Uno puede aprender, entrenarse en hacer preguntas circulares. Son más técnicas que apuntan a desarrollar nuestra sensibilidad para las singularidades, mm. nuestra sensibilidad al sentido, no solo a los significados en los que tratamos de transformar lo que escuchamos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, el pedir detalles. En, yo siempre estoy pidiendo detalles a la gente que trae situaciones a supervisión, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que veo es que al no pedirse detalles de algunas situaciones, se reemplazan los detalles que podrían traer los pacientes, clientes, como te guste llamarlos, con teorías del terapeuta. Mm, Entonces, que son teorías prematuramente presentadas con frecuencia, que podrían haber hecho incluso sin los pacientes. De hecho, están hechas sin los pacientes y después se traen con los pacientes. Pero por eso el traer detalles, el pedirle a la gente, ¿por qué no me cuenta más de esto? Da más materiales para no quedarse entrampado en nuestras propias teorías, en nuestros propios modelos, ¿no? Entonces, esta es una microtécnica útil, pero que apunta no al hecho de tener una técnica, sino al hecho de exponerse a las singularidades ante las cuales uno muchas veces, por un tiempo, no tiene lo que decir. Y eso es algo que ejerce mucha presión sobre los terapeutas, ¿no? Los terapeutas somos muy sensibles, tenemos un umbral muy bajo de tolerancia a no tener lo que decir ante lo que estamos escuchando, ¿no? Um, Parte de eso se ha solucionado también haciendo otro mito del guardar silencio, mm. ¿no? Este, pero no es malo muchas veces. Es mejor que prematuramente tratar de hacer encajar lo que escuchamos en teorizaciones, que son las nuestras propias, ¿no? De hecho, uno de los estímulos en mi trabajo que más eh, importó, ¿no? Es que tempranamente a mí me pasaba que me parecía que en la máquina psicoterapéutica, como se montaba, había como un embudo, ¿verdad? Los embudos, como sabemos, tienen una parte amplia y una salida finita, ¿verdad? Entonces a mí me parecía que había una máquina por las cuales el input era la parte amplia del embudo, donde había una enorme variedad de cosas que nos contaban en psicoterapia, nuestros pacientes, clientes. Eh, pero lo que salía después como output, como nuestra intervención, porque la máquina es, nos dan un material
algo pasa en esa caja negra y del Ujú. otro lado sale una intervención, ¿verdad? Siempre me parecía que la intervención era mucho más pobre que el input, que lo que nos daba. Y eso tenía que ver con que en la caja negra había modelos que justamente reducían un montón de variabilidad de cosas que nos decían nuestros pacientes a unas pocas intervenciones. Eh, y eso me parecía que podía cambiar. Y eso, para eso es que importan justamente las singularidades que permiten que lo que sale del terapeuta esté muchas veces más en el nivel de la enorme variabilidad que hay a nivel de lo que escuchamos, de lo que recibimos, de lo que vivimos con nuestros pacientes, ¿no? De ahí la Porque esta importancia es que tú otra le das cosa. a la imaginación y a la creatividad, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es un poco como decir, no responder siempre a los sueños con interpretaciones, sino que podemos seguir soñando un poco, ¿no? En compañía con el que trae el sueño. Y ver y usar después eso para dinamizar otras cosas que sí son problemáticas de la vida cotidiana, pero que uno puede tomar su tiempo para recorrer caminos que son realmente nuevos, diferentes, ¿no? Estos modelos y las técnicas que se desgajan de ellos, eh, Sí, ¿tú los identificarías como algo así como una micropolítica terapéutica que capitaliza ciertas formas de intervenir o de otra sí, manera? sí, sí, creo que sí. Creo que son parte de nuestra tendencia a, eh, como decía Foucault, a darle orden a las cosas, ¿no? Mm. Sí, lo que pasa que el orden viene con algunos problemas también. Viene con una resistencia en sí mismo al cambio, viene con una tendencia a cerrarse sobre sí mismo y viene con una tendencia a transformarnos a nosotros que mantenemos ese orden también en productos de ese orden, Mm. ¿no? Eh, Productos y productores, ¿no? Tiene esta doble dinámica que Foucault describe muy bien con el concepto de dispositivo. Efectivamente. Sí. Que Mar- es, como sabes, porque leíste mi trabajo, importante en la idea de la micropolítica, ¿no? sí, 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 sí. Concepto muy, muy interesante. Y mencionaste Foucault, mencionaste Metropolítica y no puedo sino hacerte la pregunta sobre el mismo Foucault. ¿Cómo llegaste a Foucault? ¿Cómo lo combinaste con Nancy? Yo tengo la sensación de que, bueno, tú te sirves de Mm, muchos autores, pero si hay dos pilares fundamentales dentro de los muchos autores que utiliza, son Foucault para concretizar el concepto de micropolítica y Nancy con el concepto de evento, ¿no? El evento poético, que tú le pusiste apellido sí, de inscripción y escripción, ¿no? sí. Eh, eh, Son autores bien distantes, como sabes, ¿no? Con estilos completamente diferentes. Eh, y yo diría que, bueno, Foucault, todo el mundo leía a Foucault en los años 70, ¿no? Se O, sigue leyendo harto Foucault. sí, y se sigue leyendo Foucault, ¿no? 40 años después de su muerte todavía se lee a Foucault con razón, ¿no? Y hay trabajos todavía saliendo, publicados, nuevas traducciones, y en general trabajos viejos que están apareciendo y demás. Eh, entonces, bueno, era como, eh, era lo que se había hecho natural para todos aquellos que estábamos interesados en cuestiones sociales y en cómo las cuestiones sociales determinaban
cómo usamos el lenguaje y cómo determinaban la subjetividad, ¿no? Entonces eso, eh, y había ese diálogo también, a veces un poco tenso, entre el mundo Foucaultiano y el mundo del psicoanálisis, ¿no? Eh, cu- Cuanto más estaba sellado por el psicoanálisis, eh, menos importaba Foucault. Estoy diciendo algo un poco esquemático pero, y escandaloso, pero menos importaba en el sentido de que hay veces en que se leen dos autores. Se puso de moda también en los 70, 80 decir, vamos a leer a tal A con B, ¿no? Leer a este con aquel. Pero cuando uno miraba con detalle, había uno de los dos que era dominante en la lectura, ¿no? Y había como un intento de asimilar al segundo al primero, ¿no? Al que era más dominante. Eh, pero una cosa interesante de hacer es cuando uno lee a un autor con otro, es tratar de no hacer eso, ¿verdad? Mm. Tratar de no asimilar uno al otro y tratar de mantener las distinciones pertinentes entre lo que están diciendo. Y ahí es donde entra uno y tiene que admitir, los tomo por este motivo. No estoy tratando de hacer coherente todo lo que ellos dicen, toda la obra de ellos, porque la obra de ellos ya tiene coherencia en el contexto de su propia obra. Mm. No trato de hacer coherente lo que ellos dicen en conjunto con los motivos por los cuales yo los estoy tomando. Entonces, yo trato de hacer ese trabajo, ¿no? Usar de alguna manera, eh, usar en el buen y en el mal sentido, ¿no? Usarlo porque es útil y usarlo para cosas que incluso a ellos podrían no haberles gustado, ¿eh? Pero bueno, han escrito cosas, las dejan ahí y uno hace algo con ellas, ¿no? Claro, las Eh, publicaron, así que, Efectivamente, están claro, publicadas, no es que las tuvieron en secreto, claro. sacan mano de ahí. Este, entonces, y trato de hacer explícito, ¿no? ¿Qué estoy usando? ¿Por qué lo estoy usando? ¿No? Badiou es otro a quien yo uso con frecuencia en torno a la problemática del evento, eh, aunque Badiou es alguien que cuando hace comentarios políticos y demás, me suele parecer horrible a mí. Pero no quiere decir que no pueda utilizarlo en cosas que ha desarrollado fantásticamente, ¿no? Mm. ¿Y cómo llegaste a Nancy? Nancy, Nancy. Eh, Nancy, no, no recuerdo exactamente más que el hecho de que eh, me interesó mucho no recuerdo en qué orden fui leyendo a Nancy, pero me interesó mucho el modo asistemático de hacer filosofía que tenía Nancy, donde tenía ciertas preocupaciones, pero las preocupaciones no se solidificaban como para hacer sistemas generales, ¿no? de filosofía. Tiene temas recurrentes, temas que claramente lo obsesionan, ¿no? Y trata de decir cada vez más. Aparte tenía este lenguaje riquísimo, ¿no? Y enorme conocimiento filológico también, donde él se mete en estas sinonimias, ¿no? Que parecen interminables, dos, tres renglones de diferentes modos de decir cosas, y después con una gran sutileza de la diferencia que hay entre esas supuestas sinonimias, que no son sinónimos puros, ¿no? Mm. Entonces,
es alguien que al hacer eso muestra que sabe respetar las singularidades. Mm, sí. De hecho, ¿qué es lo que importa para los terapeutas, ¿no? Porque el asunto, el desafío para mí no era definir otra vez la singularidad en abstracto y traer una otra abstracción a jugar junto con las otras técnicas al mundo de la terapia y hacer un modelo de eso, sino lo que me interesaba es en lo cotidiano, en la práctica terapéutica y no terapéutica también, la sensibilidad y el interés por lo que yo llamaba lo singular de la singularidad, es decir, la singularidad cuando de hecho aparece, cuando uno dice, esto es una singularidad. ¿Por qué es? Porque no puedo clasificarla, Mm. porque no sé dónde ponerla, pero todavía existe y todavía toca a la gente entre los que ha aparecido, que comparecen ante ella de un modo como si fueran nuevos, ¿no? Hay una renovación, hecho de aparición de las situaciones singulares. Y en su terreno, Nancy era alguien que modelaba, alguien que sabía lo que hacer con eso, ¿no? Aunque él no habla mucho del término singularidad, pero él sabía lo que hacer con las singularidades, justamente, ¿no? Me quedan solo dos preguntas. Una cortita. ¿Cuáles son las obras de Foucault que más te inspiraron para generar tu trabajo? Eh, Como casi todos, empecé con, bueno, que cuando empecé era lo que más sabía, con su trabajo con la historia de la locura, su trabajo con las prisiones, su trabajo con la medicina, de historiar todo eso, ¿no? Y después hay un cambio muy importante en él, um, cuando um, empieza su nuevo trabajo sobre la historia de la sexualidad. Todavía es una historia, pero no es una historia como las que él hizo hasta ese momento de la enfermedad mental, de la medicina, de las prisiones y el castigo. Tiene algo muy diferente que él lo dice al pasar, en la historia de la sexualidad, cuando habla de que hay momentos en los cuales el único modo de estudiar ciertas cosas es hacerlo de un modo que te va a transformar personalmente. Qué afirmación, ¿no? Hasta ese momento, digamos, cuando él hace la historia de la locura, todavía se podía leerlo, sacado por ella, pero todavía se podía decir, bueno, esto es historia de la locura, pero yo loco no estoy. No, no. Se podría conservar el self, digamos, leyendo eso. Mm. Lo mismo con las prisiones, ¿no? Todavía uno tenía el argumento, la coartada de decir, bueno, yo no soy un criminal y yo no soy un carcelero, ¿no? Nunca he estado en una cárcel. Entonces, puedo leer esto con cierta distancia. Lo mismo con la medicina. Con la historia de la sexualidad eso se rompe, ¿no? Uno no, se queda sin coartada, no puede mantener más distancia. En ese sentido, él profundiza a Freud, ¿no? Al Freud que dice, ojo, que esto que estoy hablando no le pasa a los otros solamente, Mm. nos pasa a todos, ¿no? Pero Foucault explícitamente, ¿no? Dice, esto es algo que para entenderlo, para meterse, para historiarlo, nos tiene que transformar. Y dice, tiene que transformar nuestra percepción. Es fundamental, muy interesante, porque es un articulador entre el Foucault anterior y ese, ¿no?
de historia de la sexualidad. Y, y aparte lo ejemplifica en el hecho de que la historia de la sexualidad, como él la había planeado, nunca la hace de ese, la transforma totalmente, hace otra cosa. Sí. ¿Por qué? Por en el camino de hacerlo, eh, él fue transformado también, ¿no? Entonces ya no puede escribirla como la planeó. Ahí surge una singularidad, ¿no? Efectivamente, Partió con efectivamente, cierta planificación, ideas preconcebidas, y la efectivamente, singularidad lo fue transformando. efectivamente. Yo vi claramente eso en mi trabajo, en el hecho de que cuando yo empecé a escribir la trilogía esta, que como trilogía se llama El espectro y el signo, ¿Por qué el nombre, eso no Marcelo, es perdón? el espectro y el signo. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Perdón Porque, que me desvíe, pero me parece interesante. sí, comento algo antes. No está muy en primer plano que la trilogía como trilogía tiene un nombre, ¿no? Sí, po. No está destacado eso. No está destacado por motivos editoriales comerciales, en Ya. verdad, ¿no? Que es el hecho de que los editoriales en general no gustan de trilogías, porque dicen, no, la gente no va a comprar el segundo volumen si no leyó el primero. Entonces, queremos que tengan autonomía, entonces no resaltemos el nombre general. Esto es muy interesante, ¿no? Pero yo siempre tenía presente que había un nombre general, que había un hilo. Y el hilo estaba en este nombre del conjunto que era el espectro y el signo, que básicamente era una alusión a que en general uno tiene la idea de que un espectro es algo inmaterial que está embrujando al mundo material. Pero este título hacía alusión a lo contrario, que en general estamos en un mundo de signos que está embrujado por la materialidad. Que Mm. los espectros son los espectros de la materialidad que se resiste a desaparecer totalmente, como si no existiera en construcciones sociales, lingüísticas, ¿no? Entonces, White y Epstein, perdón que te interrumpa, hablan de lo ausente pero implícito, ¿no? Creo que van en líneas similares. sí, efectivamente, efectivamente. Eh, y al mismo tiempo, en el transcurso de la escritura de esto, al comienzo no tenía tanta importancia el asunto del pensamiento mágico y lo mitológico. Mm. Eso yo lo fui más poniendo en primer plano a medida que escribía todo esto, por cosas que iban pasando, por cosas que yo iba haciendo, me iban pasando en el mundo de la psicoterapia sistémica, pero también por cosas que iban pasando en el mundo en general, donde estábamos entrando cada vez más en el mundo de la posverdad, de los fenómenos fake Mm. y de todo eso, y eso también me llevó a revalorizar el papel de lo mítico mágico. Y de hecho hubo como en el medio de escribir la trilogía, yo escribí un par de pequeños textos sobre la pandemia, Sí, sí, sí. sobre la guerra, A que flor eran de como piel, ¿no? aplicaciones de esta idea de cómo juega el pensamiento mágico y mítico en todos nosotros, por motivos filogenéticos, por motivos ontogenéticos, ¿no? Sí. Me queda solo una última pregunta, espero que estés dispuesto a conversar un ratito más, ¿no? Seguro. Eh, y quiero dejar para mí, por lo menos, voy a hablar de mí, pero no sé cómo será para el resto, lo mejor para el final, el concepto de ecología al regazo que es del que más gusto
de tu obra. ¿Cómo surgió este concepto de ecología del regazo? Creo que ya el nombre habla de una génesis sistémica. Ujú, eh, el mismo Bateson le pone a su obra la ecología de la mente, ujú, pero acá no estamos hablando de una mente, más bien de lo contrario. El regazo no es mental. ujú. Eh, Sí. ¿Cómo surgió el concepto? El En fin, regazo cuéntame un poco. no es ni puramente material ni es ni puramente mental. El regazo es justamente una de esas eh, instancias intermedias entre lo puramente material, si podemos concebir así, y el mundo de los significados, que es puramente flotante, verbal, ¿no? El regazo es este lugar donde nace justamente el sentido, que es aquello que ya se ha separado de la pura materialidad, pero todavía no está totalmente transformado en significados lingüísticos, ¿no? Mm. Tiene que ver Eh, con la es la posibilidad de... génesis del lenguaje el regazo, ¿no? Es, es la génesis, sí, del sentido como eh, en el camino hacia el lenguaje, ¿no? Mm. En O el sea, camino hacia el si lenguaje. quisiéramos un experimento mental, hiciéramos desaparecer la ecología del regazo, no podríamos Sí. hablar. Eh, no, porque no, es una parte imprescindible del camino hacia el lenguaje como lenguaje reflexivo, como lenguaje en torno a los significados claros y distintos. Sí. Ujú. Sí. Y en este regazo, ¿influye la micropolítica? Yo me imagino, porque cuando uno lee tu obra, uno piensa el regazo como un espacio de pura singularidad. Ujú. Pero hay madres que crían a sus hijos con modelos de crianza, ¿no? Absolutamente. Y esos son modelos Absolutamente. de crianza, leídos en textos, vistos en video, vaya a saber uno, que no son otras cosas que micropolíticas operando en el modo del criar, vale decir, micropolíticas operando en el regazo. Sí. Eh, pero no tienen el poder de constituir desde cero absolutamente lo que es la corporalidad humana, lo Mm, que es el contacto en la diada temprana entre el bebé y su cuidador. No tienen ese poder todavía, ¿no? Todavía hay que prestarle, para la madre todavía eso es así, para el padre, para el cuidador, ¿no? Eh, pero para el bebé que está llorando de 5 modos diferentes porque está metido en una ecología donde le importan cierto tipo de cosas a su cuerpo, todavía no es así. Todavía está, es un terreno que no ha sido totalmente cooptado por lo micropolítico, ¿no? Entonces, por eso hay, en la diada misma, hay ya ese doble origen, ¿no? De lo que por un lado es lo social, sus normas, su modelización, y por otro lado el hecho de que no se puede, no tiene eso nunca la fuerza de anular, de tragarse totalmente eh, a la corporalidad, al hecho de ser mamíferos, mm, diría Bateson, ¿no? De que todavía somos, ¿no? mm. Y que como mamíferos vivimos como tales, ¿no? Y también da lugar a aquello que Agamben resume de algún modo, diciendo que, bueno, el que habla y el que vive no son necesariamente el mismo, aunque no pueden dejar de estar en relación unos con otros. Qué Entonces, todo sentencia, ¿no? eso se va cocinando en esta ecología del regazo, ¿no? Pietro Barbeta, que entiendo se Un conocen, que se regazo conocen bien. temprano. ¿Perdón? Sí, Eh, sí, sí. Pietro Barbeta, Pietro Barbeta, sí. que se conocen, que fue uno de los entrevistados también en este mismo espacio, eh, Sí.
yo le pregunté por un concepto que es similar al de ecología del regazo que él propone. Si no recuerdo mal, es lenguajear. Si es que no Sí. recuerdo mal. Lenguajear, que como yo lo recuerdo, es un término de Humberto. Tienes toda Humberto la razón. Tienes toda la razón. este, que era un bonito término, ¿no? Mm, Porque hacía justamente referencia a lenguajear, no es hablar todavía, ¿eh? Es cuando se empiezan a dar todas aquellas condiciones relacionales que van a dar lugar al lenguaje, ¿no? mm, Muy lindo, y tiene sentido de asociarlo, ¿no? Porque eh, también allí uno puede ver justamente el punto en el cual ya se ha dejado atrás la materialidad pura, si es que eso existe en algún momento, eh, y en el camino hacia el lenguaje, ¿no? Eh, aunque Humberto no hacía esta distinción entre sentido y significado, él daba otro tipo de parámetros. mm. Sí, era otro concepto, no lo recuerdo en este minuto, pero entiendo que ustedes tienen una relación, tú con Pietro, ¿no? Sí, sí, muy, Muy muy larga, estrecha. muy prolongada. Yo, yo vine acá a Estados Unidos en el 89 y él vino acá, estuvo 6 meses en la Universidad de Massachusetts en el 91, o sea que sí, nos conocemos desde entonces, somos muy amigos. Sí. Es bueno entonces que justo las dos primeras entrevistas que hacemos en Academia sean de Pietro Garbetta y de Marcelo Pacman. Está bueno eso. Sí. Oye, Marcelo, un tremendo gusto. Disfruté mucho del espacio. Igual, Me saqué hartas dudas, ¿no? Espero que tú lo hayas fantástico. disfrutado también. Sí, cómo no. Eh, ¿qué- ¿Cómo hacen con esto? ¿Lo escriben o lo publican Lo vamos a como, publicar en la página web como video. como video? Sí, sí. Así que aquí estamos con Marcelo Pacman, autor de varios libros, todos muy recomendados. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Y ahora sí terminamos. Gracias. Chao, chao. No, no, espérate, no te vayas, déjame No, despedirme adecuadamente. sí, sí. Oye, agradecerte del espacio, Marcelo, ahora que estamos como ya no, bueno, sigue grabándose, pero esto va a ser editado, evidentemente. Agradecerte del espacio de nuevo por no, por la cercanía, por el buen trato. Yo Un de verdad gusto, que un me lo gusto. gocé. Fantástico. Bueno, seguimos en contacto. Estamos en contacto. Fenómeno. Un abrazo grande. Abrazo. Chao, Chao, chao. cuídate.